Hoy estamos comenzando una nueva serie enfocada en las dudas y la forma que las dudas se vuelven obstáculos en nuestra vida. Entonces, antes de comenzar, pido que oren conmigo, por favor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tener un amor tan profundo que nunca nos deja, aun si estamos escondiéndonos, Señor, detrás de nuestros propios miedos o dudas. Señor, aumenta nuestra fe. Permítanos, Señor, tener el valor de nombrar los lugares donde nos sentimos débiles y confiar en fe, Señor, que usted es capaz de toda cosa. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe que camina juntos. Permítanos, Señor, mantenernos alerta, consciente del hecho, Señor, que hay un adversario que quiere distraernos de tu propósito por nuestras vidas. Hable claro a nuestros corazones, Señor, y úseme más allá, Señor, de cualquier debilidad mía, Señor. Que su Espíritu sea la que guía. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Quiero decir al comenzar que esta serie de sermones es muy importante para mí personalmente. Es parte de lo que yo siento que Dios ha estado haciendo en mi propio caminar como cristiana. Y es parte de lo que yo creo que Satanás quiere dejarnos donde está, pero la palabra del Señor es más poderoso aún que nuestros miedos. En sus boletines creo que tienen un bosquejo que está en inglés. Si es bilingüe usted y lo quiere seguir, está bienvenido, pero de allí voy a seguir elaborando. La duda es algo que se vuelve enemigo de nuestra capacidad de crecer, de amar y aún de construir nuestra fe, las relaciones en nuestras vidas y nuestro andar con Dios. Yo creo que la duda puede tomar varias formas en nuestra vida, pero es la misma duda. A veces aparece como miedo. Levanta la mano si has sentido miedo. A veces las dudas se manifiestan como falta de confianza. Que aun cuando quisiéramos confiar en otra persona, como que algo interno nos hace resistir, entregar nuestro corazón. Falta de confianza, ¿quién lo ha sentido? A veces nos sentimos inseguros. Inseguros de nosotros mismos, inseguros de la capacidad de alguien que nos está hablando, inseguros de la capacidad de nuestra iglesia, inseguros de la capacidad aún de nuestro Dios. A veces tenemos escepticismo, cinicismo. A veces, y eso se aparece en mi vida, a veces somos indecisas por tener dudas, como que sentimos paralizados, incapaces de tomar una decisión por ese control que tiene la duda. A veces no queremos hacer nada. La duda nos deja como detrás, paralizado por nuestra propia inseguridad. Yo quiero argumentar que en nuestra sociedad, en este país tan poderoso y aún más en ese sector del país de los Estados Unidos, entre Maryland, Virginia, DC, Delaware, hay una presión constante y intensa que nos hace sentir como seres humanos que tenemos que hacer las cosas bien en todo momento. La gente maneja con una intensidad. La gente habla, hace, corre. Y nosotros como seres humanos no fuimos criados
de estar bajo tanta presión. Y lo peor de la cosa es que con la presión de la sociedad, la demanda de nuestros trabajos, la demanda de la forma, del paso tan rápido de nuestra cultura, terminamos fingiendo. Todos. Yo soy fuerte, lo puedo hacer. Yo soy valiente, me enfrento a la cosa. Yo puedo dar más, trabajar más, dar más, estar presente en más. Y mientras nos escondemos las inseguridades y dudas que tenemos adentro. Levanta la mano si eso suena como algo real en tu vida. Yo creo que nos pasa. Y lo interesante para mí es que en toda esta mañana, yo viendo las caras de todas las personas distintas, de todos los servicios, es igual. Fingimos que no sufrimos de inseguridades. Por eso Dios tiene algo que decir sobre las dudas. Porque la duda tiene la capacidad de movernos el piso de nuestras vidas y dejarnos enllavado, encarcelado detrás de paredes que nosotros mismos creamos, paredes de orgullo. Ya conocen personas orgullosos que detrás de su orgullo es evidente en sus ojos que hay miedo. Paredes de autosostenibilidad, que yo puedo solo yo. Y uno ve día tras día, tan cercana que llegue la persona a estar exhausta. Dios tiene algo que decir sobre esas dudas en nuestra fe. La duda en parte es tan difícil porque un rabí que yo estaba leyendo en preparación de hoy lo dice de esta forma. No es un sentir, la duda es una falta de sentir. Es como un vacío, es como un hoyo que se abre. Un vacío en nuestras vidas, en nuestras relaciones que amenaza de tragarnos con su gran boca. Es algo invisible que no podemos tocar. A veces se manifiesta en nuestros niños que sufren de ansiedad o en nosotros mismos como una colcha pesada que aplaca el deseo de vivir, que aplaca hasta el deseo de creer que algo puede ser distinto. El pastor Martin Luther King, que es conocido en este país como un gran orador que estaba enfrente del movimiento de derechos civiles, pero primero fue un pastor enraizado en la palabra de Dios. Y él dice que nosotros tenemos miedos justificados o normales y miedos abnormales. Dice King que si nosotros estamos en Bozahuasi, en Nicaragua, caminando en la selva y vemos un serpiente pasar, es normal que uno eche pie atrás y que tenga cierto miedo. Pero es abnormal, dice el pastor King, si nosotros estamos acostados en nuestra cama, durmiendo, soñando con muchos serpientes debajo de la cama. Como pasa a muchos de nosotros niños o nosotros. Los miedos normales y abnormales. El rabí dice que muchas veces miedo normal no es duda. Miedo puede ser un regalo de Dios dado a mantenernos alertos, dispuestos para salvarnos la vida. Miedo que Dios nos da es algo que impide que nos metemos en situaciones peligrosas. Nos mantiene alerta a lo que está ocurriendo enfrente, y cuando hay un peligro, el miedo con la adrenalina nos hace enfrente de ese miedo. El miedo saludable o normal motiva la mente a actuar y resulta en autodefensa. Pero oye esto, las dudas son diferentes.
Las dudas no son amigos de nuestra fe. La duda no nos rescate y no nos lleva a mayor discernimiento. Si nosotros estamos llenos de dudas, en vez de tener mayor capacidad de ver una situación, ¿cómo nos sentimos? Confundidos, sin claridad, sin poder articular ni tocar lo que está enfrente. Y peor que todo, la duda nos puede mantener paralizados en nuestra propia cabeza, donde la duda se multiplica y se multiplica y se multiplica. Levanta la mano si has escuchado o visto eso en tu propia vida. Y aumenta y aumenta y aumenta. Muchas veces las dudas nos atacan en los lugares más vulnerables de nuestra vida. Cuando nos sentimos más cansados, más incapaces, las dudas se levantan y se levantan. Ese rabí que estuve estudiando me llevó a unos textos del Antiguo Testamento que para mí fueron impresionantes, viendo lo que Dios dice del miedo. Entonces primero quiero que ustedes abren en su Biblia azul a Éxodo 17, verso 8. Está en la página 52 de tus Biblias azules. Si no tiene Biblia azul, dígale a Altagracia que lo busque. Éxodo 17, verso 8. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y Josué siguió las órdenes de Moisés. Quiero que para entender ese texto, quiero decirles primero, los israelitas ya acaban de salirse de la esclavitud en Egipto. Estaban ya habiendo tomado ese riesgo de buscar la libertad que Dios tenía por ellos. Y en ese momento es el momento que alguien comenzó a atacarles. Quiero que piensen en tus vidas. Cuando van a tomar un riesgo, cuando van a tomar un paso que Dios te ha puesto en tu corazón, ¿no es eso el momento que Satanás comienza a atacar con las dudas? Y ese rabí dice que a través de la historia del Antiguo Testamento, la gente, los amalecitas, fueron símbolo de las dudas que pueden ser sembradas en nuestra vida. Quiero ahora que volteen a la página 146, Deuteronomio 25, 17 al 19. Si alguien me lo puede leer, la página 146, Deuteronomio 25, versos 17 al 19. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los sagrados. Hasta allí. Cuando estaban cansados y fatigados, es cuando las dudas comienzan a salir. Y peor la cosa, Satanás y su uso de las dudas siempre ataca en los lugares más vulnerables. En el Antiguo Testamento, cuando alguien ataca atrás, no es que estaban enfrentándose con los soldados enfrente, los hombres ya armados para la guerra. Estaban siendo deshonestos, atacando atrás a las mujeres y los niños y los hombres que no eran ya fuertes para defenderse. Igual el adversario, cuando quiere sembrar dudas en nuestra vida, ataca detrás. Sigue, Marcelo.
No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te da la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia, usarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. Dios está diciéndonos a nosotros que muchas veces, aún en nuestras victorias, porque el pueblo de Israel fue victorioso sobre esa gente, pero aún en nuestras victorias en el trabajo, aún en nuestros éxitos, a veces hay semillas de duda, donde el corazón de uno comienza a sentirse incapaz de algo. No recuerda, dice Dios, esas dudas, porque si los lleva al futuro, siempre la semilla de duda sería puerta de Satanás en tu vida. ¿Sabe lo interesante de la gente de Amalek? Cuando el rey Saúl, cuando Dios decide quitarle de su puesto, ¿sabes por qué es? Porque él niega a matar el rey de ese pueblo. Y por no aplazar la duda en su vida, él quita su puesto de rey y resultamos con el rey David. También en la historia de Esther, ¿se acuerda de Amán? El que estaba allí señalando a los israelitas. Él fue uno de los pocos descendientes de ese pueblo vivo. Dios está en serio cuando entiende el impacto de las dudas que se quedan en nuestros corazones. Entonces en Marcos 9, vemos tan poderoso es cuando nosotros comenzamos a nombrar las dudas nuestras para despojarnos de esas dudas y seguir adelante en la fe. Si vamos a Marcos 9, quiero que leemos ese texto un poquito distinto. El verso 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, ¿están conmigo? La página 655. ¿Están conmigo? Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a su alrededor, había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Estaban en caos. Las dudas muchas veces salen en nuestra vida cuando hay caos, cuando hay mucha discusión, cuando nadie sabe por dónde va uno. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarle. ¿Y qué están discutiendo con ellos? Jesús les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Escuche espumarojos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaron el espíritu, pero no lo lograron. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado expulsar las dudas y no has tenido la capacidad? Y cuando eso pasa, ¿qué pasa con tus dudas? Aumentan, vuelvan con una furia. Aquí están, los discípulos intentaron quitar ese espíritu del muchacho y no se podían. Y ve que dice Jesús. Jesús no es tierno en ese texto. En el verso 19, generación incrédula, en generación sin fe, dice unas traducciones, generación con dudas, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Parece que Jesús se dio cuenta que siempre, porque dejándonos solos no resulta. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme a mí el muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarojos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre.
Y te pregunto, ¿cuántos años has vivido con tus dudas? ¿Cuándo comenzó ese sentir de baja autoestima? ¿Cuándo comenzó la duda que Dios no es capaz? ¿Cuándo comenzó el miedo que alguien podía ver de verdad que está pensando en tu corazón? Yo creo que para muchos de nosotros comenzó muchos años atrás. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos ignorado, lo hemos escondido. Hemos intentado trabajar más fuerte para que nadie lo vea y nosotros no lo sentimos. Desde su niñez, dice el papá del niño. Muchas veces el espíritu lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. ¿Cuántas veces en tu vida tus propias dudas y inseguridades han puesto hasta tu vida en peligro? Que no has podido responder con fortaleza, que no has podido entrar en relación como Dios quisiera, que no has podido hasta aceptar el amor y el poder de Cristo en tu vida. ¿Cuántas veces ha puesto en riesgo tu vida, tus propias dudas? Si puedes hacer algo, dice el papá, oye su palabra. Señor de señores, si puedes hacer algo, ten compasión. Si puedes, Señor. Si tuviera la capacidad, si tuviera el poder. Estamos hablando de Rey de Reyes, Señor de señores. Estamos hablando del Dios del universo, pero el papá es nosotros. Señor, si pudiera usted cambiar mi corazón, claro que sí puede cambiar tu corazón. Si pudiera, Señor, tomar mi mano en medio del sufrimiento, claro que te la puede tomar. Pero las dudas comienzan con semillas en nuestro corazón, convenciéndonos que no tenemos la capacidad y termina convenciéndonos que no sirvamos un Dios de poder y de gloria. Y Satanás no tiene ningún otro trabajo más. Un pueblo paralizado, hijo y hija de Dios, sin capacidad de usar el mismo poder que han sido dados. Y Jesús, quiero que lo vea, Jesús no le echa fuera a ese papá, pero sí le habla fuerte. En el verso 23, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo que sí puedo? Dice Jesús. ¿Cómo que sí puedo? Claro que puedo. Para el que cree todo es posible. Eso no significa que Dios va a contestar tu oración de la forma que vos querés. Porque eso significa que ya vos te contestaste tu propia oración y para qué pedirle a Dios. Pero eso significa que todo es posible en las manos de Dios. Y que las dudas que erosionan nuestra capacidad de creer en el poder de Dios son peligrosos. Por eso Dios dice al pueblo de Israel, hay que olvidar de por siempre el pueblo que te hace sentir que sos incapaz. Porque la semilla de duda puede ser puerta del mismo enemigo a dejarte paralizado. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Y la respuesta del hombre, papá, ¿qué es en el 24? Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. El Señor sabe que tenemos poca fe. El Señor murió en la cruz aún cuando fuimos pecadores. El Señor no necesita que nosotros tengamos la capacidad de hacer todo porque Él lo hace. Pero necesita que nosotros nombramos las áreas donde estamos con duda y aún en medio de las dudas declaramos que todo es posible para Él. Y es muy distinto a escondernos de Él, de nosotros mismos. Para terminar,
Hay 2 textos más. Quiero que vuelvan otra vez a Éxodo 17. Y quiero que analizamos cómo es que el pueblo de Israel venció a los amalecitas. Éxodo 17, verso 10. ¿Quién me lo lee? Josué siguió. ¿Quién me lo lee? Luchi. Hizo Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. ¿Sigo? Sigue. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur lo sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Quiero que analizamos eso. Estaba allí Moisés con los brazos levantados en la cima, como la canción que dice, levanto mis brazos cuando no tengo fuerza. Moisés estaba en la colina de la cima con los brazos levantados, el líder, la persona con lo cual el Espíritu de Dios estaba fluyendo. Pero sabe que Moisés es humano también y se cansa él como su pueblo. Entonces, ¿qué necesita Moisés en ese momento? Necesita a Aarón a un lado y Hur al otro lado. Y cuando nosotros estamos cansados, cuando nuestras dudas nos estamos venciendo, no hablamos con nadie. No queremos que nadie sepa que estamos luchando. Por eso la ansiedad aumenta. No permitimos a Lilian tomar mi brazo izquierda y María Elena mi brazo derecha, porque no quiero que ellas sepan. Yo soy la pastora, no debo de tener dudas. ¿Y qué tal si en vez de esconderme, María Elena me tenía un brazo y Lilian me tenía otro brazo? ¿Y qué tal si en medio de las dudas entrábamos en relación con el pueblo de Dios que nos ha dado para mantenernos más fuertes? La batalla se ganó con Moisés, Aarón, Hur y Josué, que estaba enfrente peleando. 4 líderes en ese momento. ¿Por qué? Porque somos más poderosos cuando nombramos las necesidades, el cansancio, las dudas, y nos apoyamos uno al otro. El primero de Pedro 5 que fue leído, el primero de Pedro habla del hecho que esa lucha no es solamente contra nosotros mismos. Si voltean conmigo al primero de Pedro 5, que está en la página 820, en sus Biblias azules. Allí escuchamos, en la página 820, primero de Pedro 5, comenzando, cuiden. En el verso 6, perdón. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Deposita en Él toda ansiedad, toda duda, toda necesidad, todo cansancio, porque Él cuida de ustedes. Esa imagen de la mano de Dios es la mano de Dios y su soberanía.
Es la mano de Dios y su protección. Es la mano de Dios y su capacidad de sacarte de tus necesidades. Permite que esa mano sea sobre ustedes. Humíllense bajo esa poderosa, amorosa mano. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Escondemos las dudas uno del otro, creyendo que nos va a hacer más fuerte. Cuando al fin de cuentas hay que decir, yo creo, ayuda a mi poca fe. Cuando hay que decir, Moisés, te levanto el brazo. Cuando hay que decir, estamos con todo un pueblo sufriendo, pero tenemos la victoria por quien es nuestro Jesús. Marcos 9, la parte que no hemos leído, termina así, en la página 656. 656. El papá del niño dice, sí creo, exclamó de inmediato al padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpeaba mucha gente, reprendió el espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, hay que borrar de tu memoria la semilla de la duda que fueron sembrados. Fuera espíritu de maldad en la vida de ese niño. El espíritu dando un alarido y sacudiéndose violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto. Cuando luchamos con nuestras dudas y miedos, a veces sentimos que nos vamos a morir. Levanta la mano si eso te ha pasado. Sentimos que el miedo nos va a vencer de verdad. Todo el mundo cree que ese muchacho estaba muerto. Tan difícil la lucha. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano. La poderosa mano de Dios. Lo tomó de la mano y lo levantó. Él te levanta de tus dudas y lo declara. Lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Cada clase de demonio solo puede ser expulsada a fuerza de... ¿Qué dice Jesús? Oración. Y hay textos diferentes. Algunos dicen oración, otros dicen oración y ayuno. Pero el punto es que nuestra fortaleza en contra de esas dudas reside en la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración es nuestro caminar con Cristo. ¿Qué tal que estamos contentos fingir? Soy fuerte. No necesito, no tengo ansiedad, no tengo dudas. No tengo temores. Mientras Satanás me tiene paralizado, sin poder. Y solo necesito la mano de Cristo que me levante de la muerte. Y el valor de nombrar mis dudas. Mantenerme alerta. Que al adversario quiere que me quede donde estoy. Y fe que en Cristo todo es posible. ¿Acaso si puedo? Dice Cristo. ¿Acaso que me ha hecho tan pequeño que soy incapaz de nada? Yo soy tu Dios. Yo soy Señor de señores. Nombrar tus dudas, admitirlo, lo tenemos todos. Resistir el enemigo y su voz que te dice que nada puede cambiar. Y buscar en oración y en ayuno a tu Señor Jesucristo,
siempre dejando que su mismo pueblo te levante las manos. En el nombre poderoso de Dios, oramos. Señor, perdónanos por estar más preocupados por lo que piensan los demás que por verdaderamente confesar nuestras necesidades. Señor, no somos tan fuertes como nos fingimos. Aún la arrogancia, Señor, esconde miedos profundos, dudas que son como vacíos que sentimos que nos pueden tragar. Señor, necesitamos su poder en nuestras vidas, sus manos levantadas sobre nosotros, nuestros hermanos, para sostenernos en momentos difíciles, sus luchadores enfrente, peleando en la guerra, disciplina interna y más que nada, Señor, tu mano capaz de todo en nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Creemos, aún con poca fe. Ayúdanos, Señor. En el nombre santo de Cristo. Amén. Everyone needs compassion, love that's never failing, and mercy for me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. Can move the mountains. God, you are mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We're gonna sing the second verse. So take me as you find me. So take me as you find me. All my fears and failures, ask God sincerely, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. From your heart, sing it out. Now I surrender. I surrender. Sing it out. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to forever. Shine your light, sing it out. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Sing, shine your light, shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing
Shine your light, shine your light, and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. You're my Savior, you can move the mountains. God, you are mighty to save. You are mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. In this time, what are you asking God for? What are you believing that God will do in your life? What is God telling you that you need to relinquish and surrender to Him so that He can be your Savior? It's so easy for us to want to save ourselves and put things in our own control, but God is saying, I am mighty. I will save you. But in order to be saved, we must first know we need a Savior. Now is that time. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Will you help me sing? I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Ask God, Lord, have your way. One more time, sing that through.